Muy buenos días a todos y todas. Les damos las gracias por su gentil espera. En nombre de OLADA y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Energía y Acceso, donde trataremos del tema Acceso Universal a la Energía en el Perú, segunda sesión del ciclo de webinares de acceso a servicios energéticos básicos del proyecto Energía, Desarrollo y Vida en DES-GIZ. La presentación estará a cargo de Víctor Murillo Guamán. Víctor Murillo es ingeniero electricista, magíster en Economía y máster en Economía de la Regulación de los Servicios Públicos, con más de 25 años en el sector energético peruano, 11 de ellos en el OSI Energimin. Ha sido el encargado de dirigir los procesos de descentralización de la supervisión de la calidad de los servicios públicos de electricidad e hidrocarburos. Actualmente es el jefe del proyecto Fondo de Inclusión Social Energético PICE en OSI Energimin. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de esta sesión. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Víctor Murillo. Adelante con su presentación. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación inicialmente y obviamente por la presentación de Marcela respecto a esta exposición que voy a efectuar respecto al CICE y su contribución con el acceso a la energía en el Perú. En una primera instancia me referiré básicamente al aspecto macroeconómico y al acceso universal propiamente dicho del Perú. Luego voy a presentarles cómo venimos interviniendo en el tema del acceso universal referido a la iluminación. Por otro lado, respecto a la cocción de alimentos, que es un tema fundamental, creemos, sobre todo en el Perú. Y luego, al final, les debo comentar también de cómo venimos encarando a modo de un planeamiento un poco más centralizado para, de alguna manera, apurar el paso y lograr que la brecha de la falta de energía sea pues recortada. Perú es, como aparece ahí en la presentación, está en Latinoamérica. Algunos datos importantes: tenemos 3 regiones. La región costera, que está por el lado, digamos, al Océano Pacífico, ¿no? Luego tenemos la zona alta, la parte montañosa de los Andes, y finalmente la parte amazónica, ¿no? Son 24 regiones. El último año se ha tenido un crecimiento de 3.1 en PBI en 2015, y algunos datos relacionados con el acceso a la energía que tiene pues vinculación es que la pobreza monetaria está en el orden del 22.7 y la pobreza multidimensional en el orden del 19.7%. Un primer tema y una primera pregunta respecto al acceso viene a ser esto: ¿qué viene a ser concretamente? ¿No? Redundando un poco en el tema. Y ha sido en realidad una conveniencia tratar de definir como el acceso a los hogares, ¿no? El acceso a energía viene a ser el acceso a hogares de los servicios energéticos limpios, ¿no? Acá un término importante: energéticos limpios, confiables y asequibles para cocción de alimentos, para calefacción, alumbrado, comunicaciones y usos productivos. Este concepto en realidad ayuda, por lo menos para los ramos en la que venimos trabajando, a tener una mirada más amplia, una mirada, pensamos, de alguna manera completa respecto a las necesidades energéticas, ¿no? Y obviamente, si
si hay carencia de hitos energéticos, nosotros señalamos que habría pobreza energética y esa sería la razón en concreto. Y respecto a las características de cómo se viene prestando los servicios en general en el país, en el Perú, se puede decir pues que para las zonas sobre todo más vulnerables, más alejadas de las poblaciones, la parte más rural, el consumo unitario es reducido. El consumo unitario de electricidad, el consumo unitario de alguna manera también del energético para la cocción de alimentos es menor. Normalmente son poblaciones con un poder adquisitivo reducido, son poblaciones muy dispersas, muy dispersas, y obviamente uno de los grandes temas que aún está por resolver en el país es la falta de infraestructura vial. No hay carreteras, no hay acceso. Y claro, todo este conjunto de características hacen pues que en realidad los proyectos privados no tengan la responsabilidad pública, si es que por ese lado se tienda a tener el acceso a la energía. Y por eso hace falta una participación del Estado, en este caso, a través de las políticas, que es un poco lo que voy a comentar más adelante. En este cuadro ustedes pueden ver, digamos, un esquema que intentamos prestarle mostrar la importancia de la energización, ¿no? Siempre bajo el concepto de acceso universal a la energía, mirando todos los ángulos, ¿no? De la opción, de la iluminación, la comunicación, de los usos productivos, calefacción, ¿no? Obviamente aquí se puede ver que los energéticos básicos para esto, por lo menos así está determinada en las políticas, las normas que rigen en el Perú, la electricidad, el GLP, dentro del GLP pusimos la biomasa, básicamente por el tema de las cocinas mejoradas, y el gas natural, ¿no? Entonces, se entiende que a partir de estos energéticos básicos se logra pues prestar el servicio de la energía, ¿no? Y obviamente si se logra resultados de mayor productividad, menos enfermedades, mayor educación. En el fondo viene a ser los grandes objetivos de una política de acceso universal a la energía. De esta manera, obviamente, lograr también un mayor bienestar para las poblaciones. Repito que son básicamente las poblaciones más vulnerables, las que son más rurales, más alejados de los centros de consumo como las ciudades. Acá en el Perú rige una ley que ha creado el Fondo de Inclusión Social Energética, el FISE, y dentro de este marco legal también se ha definido el Plan de Acceso Universal a la Energía, que en este caso ha sido emitido por el Ministerio de Minas para un periodo de 2013 al 2020, ¿no? El objetivo de esta norma en realidad es que promover el desarrollo de proyectos, ¿no? Sustentar la economía ambiente y con equidad, implementando proyectos que permiten acceso universal a la energía. Y para ello, obviamente la norma ha señalado que hay diversos fondos, ¿no? Diversos recursos que las entidades encargadas de este propósito deberían utilizar. Tenemos en primera instancia el Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE, las transferencias del sector público, los fondos creados por el Estado, fuentes de financiamiento, aportes, recursos a través de convenios, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de recursos que hoy en día de alguna manera se vienen utilizando para hacer diversos proyectos de acceso a la energía, deberían ser ahora articulados a través del plan de acceso. Y como les comentaba, el FISE viene a ser, digamos, uno de los fondos, pensamos, de mayor importancia, que ha sido creado pues, en el año 2012, y está siendo administrada temporalmente por el regulador de energía, que en este caso es los intervinientes. Y es a raíz de esto que yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad de dirigir este proyecto.
un esquema básico que nos puede mostrar cómo funciona el CICE. Se puede ver aquí que es una especie de subsidio cruzado, ¿no? Por un lado, los que aportan a este fondo, tienen que ser los grandes consumidores de electricidad, desde el sistema interconectado nacional, los grandes comercializadores de hidrocarburos, ¿no?, líquidos, igualmente los grandes consumidores de gas natural en el transporte, ¿no? Estos fondos son administrados por Simermin, el proyecto FICE, y obviamente desde aquí se destina, ¿no?, para atender los diversos proyectos y de esa manera resolver el problema del acceso a energía a la población vulnerable. Hay 3 bloques de proyectos concretamente. Por un lado tenemos la masificación del uso del gas natural, sobre todo en las zonas donde hay mayor densidad poblacional, las zonas aledañas a las ciudades, entre ellas Lima, también la capital. La ampliación y también la conversión vehicular para el uso de este energético. Luego tenemos un segundo programa, la ampliación de la frontera energética, que es prácticamente cubrir la necesidad de electricidad para las poblaciones que aún no la cuentan. Y finalmente un programa que tiene que ver con la cocción, ¿no?, cómo hacer más limpio, digamos, este proceso, es el programa de promoción para el acceso al GLP, ¿no?, para la población. Entonces, de esta manera, como les comentaba, a través de este subsidio, mientras unos aportan y los utilizan, ¿no?, se pretende pues cubrir los proyectos de acceso a ellos. Ahora les voy a comentar cómo venimos cubriendo el tema de la ampliación frontera eléctrica, ¿no?, que es uno de los programas que tiene que ver también el FICE, ¿no? En la lámina ustedes pueden ver un esquema que grafica en 2 ejes. Por un lado tenemos el eje horizontal, se trata de los hogares que tienen más ingresos, ¿no?, alejándose del punto de inicio, a los hogares que tienen menores ingresos, ¿no?, que va para el, digamos, hacia el otro lado del eje. Y luego, por otro lado, tenemos en la vertical el costo, o digamos, de la infraestructura, ¿no?, de la solución energética, ¿no? Y vamos a ver que, y bueno, que va de menos a más, ¿no? Y vamos a ver que, digamos, donde hay poblaciones con mayores ingresos, que son básicamente las ciudades, y por lo tanto, por la economía de escala, estas, digamos, atenderlos con sectores menores, funciona una actividad económica privada. Pero esto está bajo el concepto o bajo la ley de condiciones de tenemos empresas constitucionales a nivel nacional que atienden este bloque, ¿no?, que está señalado básicamente por marcado en la zona por azul. Pero hay poblaciones con menores ingresos, como aparece en la digamos, en la lámina, en el horizontal, y que a su vez, ¿no?, los costos de atenderlo ya requerirían, digamos, una inversión adicional. Pues para estas poblaciones que ya normalmente son urbanos rurales o son la parte, digamos, marginal de las ciudades, en el Perú funciona el Fondo de Electrificación Rural, ¿no?, que es una ley especial para esto. Hay una especie de aporte que los usuarios de electricidad hacemos, con lo cual se desarrollan estos proyectos. De esta manera, con estos proyectos se cubre una parte importante de la necesidad de la frontera eléctrica. Y como aún es insuficiente, obviamente se está planteando ahora, o se está trabajando en este momento, en un proyecto de paneles fotovoltaicos que debe cubrir aún las zonas más alejadas, cuyos costos obviamente son mayores, y atendiendo a poblaciones de menores ingresos, ¿no? Más o menos la franja esta amarilla. Y la última parte sería ya para cubrir la brecha y lograr un 100% de acceso, ya la propuesta en la que venimos planteando, usando psicofamilia, ¿no? Entonces, como verán, se trata de converger, ¿no? Por un lado, la actividad privada está yendo en un sentido como muestra ahí la flecha esta de raya roja, y por otro lado, los fondos FICE y otros fondos, se trata de cerrar la brecha, digamos, con proyectos de, como su nombre lo dice, ampliación frontera energética.
Y para esto nosotros hemos hecho un planteamiento, trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, que es cómo es que deberíamos compatibilizar tanto los proyectos básicamente basados en redes, en ampliación de redes eléctricas, con la solución de paneles. Entonces, aquí les voy a mostrar un modelo que planteamos, digamos, para tener un planteamiento más concreto, ¿no? Pueden ver aquí con los puntitos rojo, ¿no? Toda la mapa del Perú, todos los lugares donde ya hay redes eléctricas de media tensión, y los puntitos verdes, ¿no? O las líneas verdes reflejan las redes de media tensión proyectadas para los siguientes años. En la otra parte de la pantalla pueden ver allí ya un zoom, ¿no? Ampliación de una área geográfica específica, y se puede ver pues ahí las redes existentes, ¿no? Estamos redes de atención existentes y las redes proyectadas a futuro de más de años. Pensamos que alrededor de un modelo que pedimos, alrededor de 500 metros de esas redes es económicamente, ¿no? Factible seguir ampliando o en todo caso atender las necesidades energéticas de esas poblaciones cercanas con esas redes, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay puntitos, ahí lo puede ver en el Zoom, ¿no? Justamente los puntitos de diversos tamaños, son las poblaciones de diversos, la cantidad de poblaciones por cada centro poblado, se le llama así, y vamos a ver que hay una cantidad de localidades o centros poblados que están fuera aún de este alcance. Entonces la idea es cómo es que esos lugares que están fuera se podrían resolver. Y para eso hemos utilizado básicamente modelar el tema de los accesos, ¿no? De las vías de comunicación, ¿no? Entonces ahí se puede ver también todas las vías de comunicación, digamos, ya plasmadas en ese mapa, ¿no? Ahora, por otro lado, o en todo caso, ya más en detalle, se puede ver en una porción del territorio peruano, los centros poblados de la región de Apurímac, ¿no? Se puede ver las redes y más o menos los centros poblados y los verdes. Aquí igualmente tenemos las redes, más en detalle también, y claro, y asociado con el tema de la franja de la oferta de red eléctrica existente y la franja de la red eléctrica proyectada, ¿no? Que ya combinado, digamos, con el tema de las redes de acceso, con los cuales al final se está identificando, por ejemplo, los centros poblados, ¿no? Con servicios, como aparece ahí, ya servicios existentes, en este caso sería con el servicio proyectado, ¿no? Acuérdense que la red eléctrica está atendiendo una cantidad de localidades y podía atender con la red planeada de una cierta cantidad, como aparece en esta lámina. Y finalmente, la diferencia, la cantidad de localidades que no pueden ser atendidas por la red eléctrica tendría que ser atendido, como aparece ya en esa pantalla, en esta lámina, ¿no? A través de paneles fotovoltaicos y picopaneles, ¿no? Paneles fotovoltaicos, todos los que tienen acceso más cercano, digamos, a las carreteras, ¿no? A los medios de comunicación, y obviamente en ciudades medianas, ¿no? Y sobre todo con ciudades con más de 100 hogares, ¿no? O localidades con más de 100 hogares. El resto de localidades, las más pequeñitas, que están más o menos en el orden de altitud, para el caso de la zona de los Andes, 2.500 metros sobre el nivel de la selva, menores a 2.000, que es básicamente ya la parte amazónica, tendrían que ser con picopanel. Entonces aquí tenemos un planteamiento gráfico y luego tenemos aquí un resumen, ¿no? de todas las localidades identificadas. Por un lado tenemos ahí todas las regiones y las viviendas sin cobertura todavía eléctrica en este momento, que suman más o menos 500.000 y poco más de hogares, y obviamente la solución, ¿no? Para esos lugares aún no tienen acceso a redes eléctricas, ¿no? Sería redes de paneles, tenemos ahí con acceso, es decir, a pie de carretera, a nivel nacional, que tendría pues 150.000 paneles,
Y para los que no están así de carretera, pero son localidades importantes, como no son 112. Y pico paneles sería la diferencia, ¿no? Las localidades más alejadas, con acceso y sin acceso, debería resolverse con estos equipos más pequeños, ¿no? Ya portátiles, que afortunadamente hoy permite tener a la mano. Hay que recordar que el Perú, digamos, su ubicación geográfica tiene estos recursos, digamos, disponibles, ¿no? Permanentemente de radiación solar. Y a continuación les voy a comentar cómo se viene interviniendo, digamos, en el tema de la cocción de alimentos, ¿no? Dentro de este concepto que se enseña ley de acceso universal a la energía. Aquí concretamente se trata de fomentar el uso de energías más limpias, ¿no? Porque sabemos, todos de alguna manera resuelven el problema de distribución de alimentos. El asunto es de qué manera, ¿no? Y en este gráfico hemos adaptado, obviamente, ya lo que está en la literatura, podemos ver la escalera energética. Se puede ver en la parte baja todos los combustibles sólidos, ¿no? Que consta pues de residuos de cultivos, el estiércol, la leña, el carbón de leña, el carbón, ¿verdad? Y luego tenemos los combustibles no sólidos, que de alguna manera son los combustibles más limpios, ¿no? O menos contaminantes. Y aquí obviamente este gráfico nos muestra también cómo es que en la medida que las poblaciones tengan más ingresos, nos van accediendo pues a estos energéticos más limpios. Y en tanto que los de menores ingresos, ¿no? Normalmente vienen los siguientes problemas. Estos números señalan que, por ejemplo, en el Perú, el 17.9% utiliza, de la población utiliza la ley, ¿no? Y el 10.2% de la población utiliza todavía los residuos efectivos, sobre todo el despierto, o la bosta, ¿no? Y un grupo todavía, ¿no? Casi 30% de la población utiliza la ley. Y obviamente la diferencia, como pueden ver también, el energético que se difunde bastante en el país es el uso del GLP, y este es el 7.2%, y luego el gas natural que cada vez ingresa más, sobre todo en las ciudades, no por la capital. No había mucha costumbre y tampoco había políticas que se referido al uso de la electricidad. Este es un diagnóstico, una foto de la realidad en el país, un poco con más detalles. En el gráfico, en las barras, uno puede ver ahí que el uso frecuente de combustibles al año 2014. En el segmento de pobres extremos, ¿no? Se puede ver que los combustibles sólidos, esto es el estiércol, la bosta que les comenté, y la leña, son los más usados, ¿no? En el 10% de uso, como aparece en el gráfico, y luego los pobres no extremos estarían por el orden de 31% que utilizan. Es más, todavía hay costumbre de las personas que no son pobres también el uso de la ley. Razones de en el otro gráfico podemos ver ya digamos un resumen por cada región. Vemos ahí que la región que utiliza más combustible sólido es Huancavelica, 106%, Apurímac, y en este orden, ¿no? En tanto que en Lima, la capital, ya el uso es mucho menor, ya en la parte baja del gráfico, ¿no? Es mucho menor, al igual que en otras regiones. Se puede ver también aquí en las barras horizontales, ¿no? La inclusión del gas natural, ¿no? Y esta viene a ser también uno de los programas importantes del piso, ¿no? Porque se trata de cubrir la necesidad dentro de las ciudades, ¿no? Las ciudades de Lima, las ciudades de Lima, con gas natural, en tanto que las poblaciones más alejadas, zonas más rurales, con GLP, como luego les voy a comentar.
Esta es una muestra, estos mapas muestran cómo ha ido evolucionando el acceso al GLP, ¿no? Vamos al año 2012, por lo menos claramente aparecen dos regiones allí, digamos, pintados en amarillo, donde el coeficiente era menor a 40%. Más o menos el 40%, solo el 40% de la población accedía al GLP. Hoy en día, ya al año 2014 y 2015, digamos, todas las poblaciones ya tienen acceso a GLP. Entonces, esto es un indicador importante que tiene que ver con y aquí un poco es explicarles rápidamente la convergencia, ¿no? Al igual que en el tema de electricidad, que les comenté hace un momento, buena parte de las poblaciones, sobre todo urbanas, cuyos ingresos de las familias son altos, y obviamente por la economía de escala también significa plantas, distribuidoras, buena parte es atendida por el mismo mercado, o sea, que hay empresas privadas que actúan, digamos, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Pero luego hay otro grupo, ¿no? Un poco más alejado, o entre las ciudades, en la parte más marginal, que sigue utilizando la leña. Entonces, allí, en esta parte azul, donde aparece esta franja, es donde viene actuando en este momento el programa de los vales, ¿no? Estamos entregando unos bonos de más o menos equivalente a $5 o 16 soles peruanos, ¿no? Para que les pueda servir a los hogares como medio de pago, ¿no? Y puedan comprar el GLP, ¿no? Y finalmente tenemos la parte que debe cerrar, digamos, ya la brecha y todo el mundo pueda tener un acceso a energía limpia para comprar, opción, limpias o menos contaminantes, ¿no? El uso, en todo caso, de cocinas mejoradas, y aquí va un poco más amplio. Les voy a comentar respecto a este programa que tenemos en el Perú, ¿no? Que funciona el vale de descuento para compra GLP. Es una compensación social, ¿no? La idea es incentivar a las poblaciones que empiecen a promover el uso del GLP y reemplacen la leña y la voz. Y para esto lo que se hace es hacer un empadronamiento de los beneficiarios. Aquí se utiliza, digamos, la capacidad, digamos, ya eléctricas que ya tienen, digamos, presencia en todas las regiones, que ayudan en este programa. En base a ese empadronamiento se emiten los vales, bonos, y eso le sirve a la población para ir a los lugares de venta privados, ¿no? Y financiarlos, utilizar, digamos, como medio de pago, dinero, y con eso adquirir los de gas, el GLP, y luego para hacerlo más fácil este proceso de canje y entrega y liquidación que el programa tiene que hacer, obviamente, como un programa de intervención. Se ha utilizado una tecnología, que es una banca celular, con un celular que es de la prestación, es decir, como aparece en el gráfico, el beneficiario recibe de la empresa eléctrica un código de este vale en su recibo de luz, y si no tiene luz, si no tiene electricidad, en un vale, en un documentito de expreso, y con este vale tiene que acercarse a un lugar donde se vende el GLP, y simplemente en el lugar GLP verifican con un celular si el vale está vigente y procede con él, ¿no? Es una transacción en línea que ha hecho que en realidad este programa se administre, no se controle de una manera mucho más sencilla en línea. Buenas, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás? Ha sido interesante. Bueno. Aquí se puede ver cómo ya ha tenido algunos resultados este programa, ¿no? En este gráfico se puede mostrar, digamos, las diversas regiones, aquí aparece en primera instancia la región Puno. En la región Puno se tiene una variación negativa, es decir, cada vez se ha utilizado menos combustible sólido, es decir, se ha dejado la leña, ¿no? Menos uso de leña. En su reemplazo se incrementó la demanda de LP en el periodo 2014-2020. Y así uno puede ver en cada región, ¿no?, cómo ha venido ya surtiendo efecto este programa que tenemos
incentivar, de promover el uso del GLP en reemplazo. Aquí algunos números importantes de este programa. Primero, el gráfico familias. Víctor. Víctor, por favor, ¿me escucha? Tenemos mucho ruido de fondo. No sé si podríamos hacer algo al respecto. A ver, por acá por acá estamos en una sala, no hay mayor cosa, no hay ruido. ¿Está en una solo? Sí, la oficina es privada, no hay ruido por acá. Entonces no sé de dónde proviene el ruido. Tenemos algunos... Sí, yo también escucho acá un ruido, un ruido. Bueno, vamos a verificar si es que tal vez alguien tiene abierto su micrófono. Por favor, les pedimos a todos que silencien sus micrófonos y sus cámaras. Muchas gracias. Víctor, por favor, disculpe la interrupción. Ok. Entonces voy a continuar. Les estaba comentando de los resultados de este programa que viene funcionando en el Perú, es el de los vales FIGE, que es un bono de más o menos $5 que damos a cada poblador para que pueda utilizar como medio de pago al momento de adquirir el balón de GLP, ¿no? Y de esa manera ya dejar de utilizar la ley, ¿no? Entonces tenemos ahí en este gráfico muestra cómo evolucionó la cantidad de hogares. Pues, a la fecha tenemos 1.300.000 hogares que reciben este bono a nivel nacional, en todo el país. Y en el otro gráfico aparece ahí cómo ha ido también evolucionando el número de agentes, de vendedores de GLP, ¿no? Que han ido precisamente incorporándose a este programa, en realidad como un negocio privado, ¿no? Porque ellos atienden, canjean y reciben inmediatamente dinero, ¿no? Y en la parte gráfica, en la parte baja, se puede mostrar ahí la cantidad de inscritos. Y aquí, básicamente, para ir casi terminando, tenemos el acceso al GLP, o sea, la oferta existente, digamos, en una región específica, en este caso Surima, y vamos a ver que en las capitales de distritos, todos los distritos, ya existe GLP. En algunos hay más de un proveedor de GLP, y todos son privados. Por lo cual prácticamente ya podría decir que en esta región hay disponibilidad, por lo menos en la capital de los distritos. Los centros poblados siempre están un poquito más alejados de la capital de los distritos, ¿no? Allí, para atender esa parte, un modelamiento también por el lado de acceso por carretera, sobre todo, porque es el medio que se atiende, digamos, el tema del GLP, o no GLP, y se puede ver ahí, pues, hay una serie de recorridos que están alrededor de la carretera donde el GLP va a ir ingresando todo. Aquí es un pequeño resumen para justamente complementar con el tema de las cocinas mejoradas. Se puede ver que en los lugares donde hay carreteras y ya hay presencia, digamos, del proveedor de GLP, evidentemente las cocinas a GLP es la solución y se viene trabajando en el Perú. Y luego para los lugares donde no están en recorrido en las carreteras, la franja amarilla que aparece en el gráfico, más rojos que aparecen que son poblaciones alejadas del capital de la capital del distrito, y ya sería a partir de cocinas, por la solución iría por el lado de cocinas mejoradas. Y luego tenemos aquí en el gráfico la accesibilidad, obviamente, en general, ¿no? La cantidad de parques existentes, esto es a nivel de hogares, y la cantidad de hogares que todavía no tienen accesibilidad a los GLP, son más o menos 7.000, donde evidentemente las cocinas mejoradas deberían ser la solución, digamos, inmediata.
Ya para terminar, comentarles que todo tanto los programas en la que venimos trabajando, así como las propuestas, en el caso concreto de las psicopaneles, las cocinas mejoradas, tenemos que ir complementándola con una política que tiene que ir por el lado de la planificación, y esto no caminaría si que no se tiene información. Entonces, y para eso nosotros venimos trabajando en lo que hemos llamado el censo de la necesidad energética, ¿no? Ya que hay una parte de la ley que ha encargado a Sinermin de tener un mapa energético. Entonces, el primer trabajo que venimos, en la que venimos empeñados es tener esta aplicación. Ahí hay unos despliegues de la aplicación, digamos, que funcionan en tablets o en celulares Android, ¿no? Para capturar la información sobrepronunciada y diversas, digamos, variables que permitan justamente tener una información completa respecto a la necesidad energética, ¿no? Acuérdense, el enfoque en el que estamos trabajando es en que la energía debería resolver sus necesidades de nutrición, opción de alimentos, ¿no? Usos productivos, calefacción y refrigeración. En este ámbito más amplio, repito, es que se requiere también. Y nosotros vamos a coordinar ahí con el Ministerio y otras entidades para que esta información o esta aplicación sea ya obligatorio, ¿no? En todos los proyectos que cualquier entidad debiera emprender cuando se trate de un poco más de detalle al respecto. Y bueno, aquí simplemente mostrar ya los resultados de un trabajo que hicimos con esta herramienta, donde se puede ver ahí claramente dónde están ubicados cada uno de los predios de los hogares, donde hay que resolver el tema energético, con una serie de detalles a nivel de, digamos, de coordenadas de ADM, ¿no? Y con una serie de imágenes también que ayudan a tener una certeza en la información. Y este es un resumen, obviamente, de toda la información que podría verse en el estado. Esta herramienta y por ende estas informaciones perfectamente van a ser utilizadas por cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier institución dedicada pues a trabajar en estos proyectos. Bien, esto es un poco lo que yo quería comentarles, ¿no? De la experiencia que venimos trabajando respecto al acceso a los servicios energéticos en el Perú, ¿no? Y concretamente cómo es que se ha conceptuado a partir del Fondo de Inclusión Social Energética. Bueno, muchas gracias de mi parte. Estoy disponible para alguna consulta, alguna pregunta que pudieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Pasamos a las preguntas, por favor. La primera pregunta, quisiera que nos explique cómo se definen la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional que usted nos presentó en las diapositivas de inicio. A ver, la pobreza monetaria es la verdad que no soy especialista en el tema económico, pero sí hemos conversado siempre con entidades que tienen que ver este tema. Le llaman de corto plazo, tiene que ver con los ingresos, ¿no? Con los ingresos económicos, ¿no? Se ha previsto que son las personas que pueden tener como ingreso 1.500 soles como familia, ¿no? 1.500 soles para abajo, ¿no? Es básicamente con los ingresos económicos. Y la pobreza multidimensional se para más bien con la pobreza o con la falta, ¿no? De una serie que tienen unas necesidades básicas como el tema de electricidad, el tema de agua, el tema de servicios sanitarios, ¿no? Son básicamente por temas de básicas. ¿Qué más? Estoy escuchando una charla de un fondo de inclusión social. Sí, no sé si eso más o menos se aclara. Sí, que necesita. Muchas gracias, Víctor. No sé, por favor, a todos les pedimos que revisen si sus micrófonos están silenciados. Tiene que el icono de micrófono pintarse de color rojo. Muchas gracias por su atención.
Continuamos con las preguntas. Por favor, Víctor, ¿me podría comentar cómo está regulada la participación de las organizaciones no gubernamentales en el Perú? Bueno, las organizaciones no gubernamentales tienen una normativa de obviamente, cuando se trata de energía, hasta ahora la experiencia ha sido que ellos han ido participando con una coordinación relativamente menor, ¿no? Tanto con el Ministerio de Energía y Minas o con Señalmín menos. Claro, últimamente por lo menos en el CIS hemos venido conversando ya con amplitud del tema porque se necesita complementar, se necesita hacer un trabajo mucho más coordinado. Pero hasta la fecha los proyectos energéticos siempre han ido como proyectos privados, como proyectos, digamos, independientes del planeamiento muchas veces del Estado, ¿no? Pero eso es un poco lo que se quiere en este momento resolver o plantear, un trabajo mucho más coordinado en la que nosotros como FICE estamos apostando. Por favor, si pedimos nuevamente que cierren sus micrófonos, en línea con su nombre va a encontrar veo que ya estamos listos. En línea con su nombre va a encontrar un icono de micrófono. Ese icono debe estar pintado en rojo para silenciarlo. Continuamos con las preguntas. La segunda pregunta es, ¿cuál es el factor social más importante que dificulta la ejecución de los proyectos en Perú? A ver, un tema que tiene que ver con la parte social y la parte geográfica, a su vez, es la dispersión. Poblaciones muy alejadas, ¿no? Están muy pequeñas, es una particularidad, me parece, de los países, o por lo menos en el caso de Perú, se pone en la parte más alta, en los Andes, ¿no? Hay poblaciones de 3, 4 hogares, pequeñitos, y obviamente llegar a cada uno de ellos es un problema, todo un reto, ¿no? Siempre se ha comentado sobre eso alguna otra política complementaria, pero por lo menos en este momento eso es una necesidad concreta. Y claro, el otro tema tiene que ver con la dificultad normalmente son poblaciones que viven de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Con una economía de subsistencia muy elemental, ¿no? Entonces, y esa es la razón por la que obviamente las actividades privadas, el tema de energía no tienen cabida, ¿no? Y por eso obviamente la participación del Estado en esto. Muchas gracias, Víctor. Con lo que queda entendido con la respuesta a su pregunta, que es muy complicado juntar a estas comunidades de 3 o 4 hogares en un centro que les pueda proveer más y mejores servicios. Sí, o sea, en este momento, al ser son poblaciones muy dedicadas a la parte de ganadería, ¿no? Una crianza digamos, de animales menores y otros, que por esta actividad tienen que estar muy alejadas de la ciudad. Y obviamente hay una necesidad porque viven permanentemente. Muchas gracias, Víctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Por favor, ¿cómo se van a evaluar los resultados de estos proyectos? ¿Cuál es la metodología, las frecuencias de evaluación y los indicadores? A ver, yo les había comentado de alguna manera, de repente muy somera, respecto al programa que tenemos de los vales, ¿no? De los vales de los vales de descuento. Entonces, el objetivo de este programa es sustituir o promover la sustitución de la leña por el GLP, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas donde por lo menos hasta hace algún tiempo
todo era consumo de leña. Entonces, lo que se ha previsto es que estas localidades deben ir transitando, ¿no? El uso de estos energéticos, digamos, que son muy contaminantes para la población, ¿no? O para los mismos hogares, porque se contaminan al interior con la leña, vaya abandonando poco a poco, y tenemos un indicador de sustitución, justo les mostré, ¿no? Entonces se entiende que en los siguientes años, con la continuación de este programa, debemos haber sustituido un grupo importante de poblaciones que ya debieran acceder al teléfono, ¿no? Y obviamente para los lugares donde son muy alejados, ¿no? Y por la falta del acceso por vías, ¿no? Vías de comunicación, obviamente se necesita con la situación mejorada, ¿no? De hecho, estos programas tienen todo un sistema de monitoreo, de verificación y también de selección de los beneficiarios, ¿no? Entonces se sigue todo un criterio para evitar la filtración, ¿no? Se sigue también un criterio para ir monitoreando permanentemente el uso, ¿no? El uso, ¿no? Además, Ocinermi, como institución fiscalizadora del sector de energía, tiene la labor de verificar que estos programas en general cumplan con su objetivo. Es una labor más dada por ley regulador. Víctor, tenemos una observación del doctor Sainz. Desde hace más de 30 años hablamos de la misma problemática en América Latina. A la problemática se refiere al uso de leña y a la penetración de las energías renovables. ¿Significa que esto que no hemos resuelto este problema? ¿O cuáles serían las alternativas o nuevas alternativas que podríamos plantear ahora para resolver el problema del acceso a la energía? Bueno, sí, en efecto, yo creo que es un problema antiguo este tema del uso de la leña. Pero en el caso de Perú, desde el año 2012, a raíz de la puesta en funcionamiento de la ley del CICE, es que se ha señalado que ahora sí hay que emprender con un programa, digamos, sistemático, permanente, el reemplazo del uso de la leña por lo menos por el CLP, ¿no? Es un programa específico. Ya se viene trabajando eso ya 3 años, ¿no? Lo que se ha visto como resultados es que a raíz de la entrega de este beneficio, de este bono a estas poblaciones para que reemplacen el uso de la leña, repito, se ha visto también que las ofertas, ¿no? La oferta del CLP ha ido ampliando, subiendo, digamos, a la demanda, ¿no? Y de esta manera también ya buena parte de las regiones ya hay presencia de CLP, ya se va estando en un pequeño mercado de CLP, poco a poco se irá consolidando y en la medida que este programa va a continuar, digamos, con este propósito de reemplazar el uso de la leña por el CLP. Eso está claro, eso está en la ley, está en la norma, tenemos un programa muy, digamos, específico para este fin, que es el sistema de la valles, ¿no? No sé si esto responde o hay algo más. Ahora, igual, nosotros, yo puedo invitarles a ver nuestra página web, es www.fice.gov.pi. Tenemos información, tenemos documentos publicados y también tenemos informes de información respecto a los resultados de los programas que venimos trabajando. Una pregunta justamente con lo del uso del GLP. Brisa comenta, dice, Loreto tiene poco acceso al GLP. ¿Es básicamente por la inaccesibilidad? ¿Tendría la economía para acceder a comprar balones de gas? Sí, efectivamente Loreto, quién sabe, es la región con mayor dispersión, ¿no? Y el menor acceso, ¿no? A través de ríos, por lo
zona que es una amazónica de Perú. Sí, el GLP resuelve una parte de forma muy parcial, solo las zonas más concentradas, y es así como viene funcionando, digamos, en este momento el programa de comunicación. El resto de zonas, de hecho, tiene que trabajarse con cocinas mejoradas, ¿no? Ese es un programa en el que el Ministerio también viene coordinando, seguramente más adelante irán a tenerlo. Pero es cierto, o sea, la falta de acceso hace que, o impide que la gente sí, y completamente derecho. Muchas gracias, Víctor. Tenemos otra pregunta de Milton Balseca. En los proyectos fotovoltaicos que realizan en la Amazonía, ¿nos puede comentar sobre el esquema de sostenibilidad que están aplicando? Ok, sí, ese es un tema también en la que se viene un poco consolidando. De hecho, en el proyecto nuevo, porque el uso de paneles ya tienen buen tiempo, pero bueno, que tuvieron experiencia, algunas más privadas, pero lo que se viene en este momento trabajando es con una empresa que va a tener una especie de concesión, ¿no? Una concesión que se va a encargar de prestar este servicio de los paneles por un tiempo determinado, más o menos 15 años, y de esta manera garantizar, digamos, la continuidad del funcionamiento de los componentes, ¿no? Que mayormente es el tema de la batería y otros elementos, ¿no? Además, en el país también, para zonas que ya tienen cierta, digamos, un cierto volumen, ¿no? Suena muy bien el Perú, en la zona norte, hay concesiones, áreas definidas, ¿no? Que la empresa privada podría la dispone en realidad y tener una tarifa, ¿no? Funciona la tarifa fotovoltaica que tiene un subsidio de un fondo que se llama el fondo de fondo. Entonces, son mecanismos en realidad que permiten que se tenga, pues, de alguna manera garantía en la continuidad del servicio. Muchas gracias, Víctor. Una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del GLP que dispone Perú? ¿Es importado? ¿Es de producción propia? ¿Y qué porcentaje del Producto Interno Bruto anual destinaría Perú para los vales de consumo de GLP? A ver, ¿quién sabe primero la última parte de la pregunta? En este momento, este programa de los vales, como les comentaba, es un subsidio cruzado, ¿no? De hecho, aporta un grupo de industrias, tanto digamos, los grandes consumidores de electricidad, los que utilizan los ductos de gas natural, y las plantas de importadores de combustibles líquidos, aportan. Entonces, con esos fondos se crea este fondo, valga la redundancia, y se destina más o menos al año el equivalente a casi 55 millones de dólares al año a los vales, ¿no? Porque se les entrega más o menos a 1.300.000 el vale, 1.300.000 personas el vale mensualmente, y ellos canjean, y de esa manera tienen, pues, el valor de gas por más. Entonces, por ese lado pensamos que es un programa muy focalizado, no es un subsidio generalizado, es muy puntual, y además tiene una regla de salida, ¿no? Si su consumo de electricidad y otras consideraciones económicas de la familia mejoran, entonces ya también estaba Ahora, respecto al CLT, como específico, por ahora Perú es autosostenible, o sea, es ya, de hecho, la cantidad demandada de GLP es producida todavía por el Perú. Sí hay ya un problema de que va a faltar
sigue la demanda, pero también, como les comentaba en alguna parte de la presentación, se viene trabajando en la masificación del gas natural en las ciudades, ¿no? Y de esa manera va a haber una cantidad de demanda que va a ser reducida para GLP, porque va a ser reemplazada por gas natural, por ductos, ¿no? Entonces, de esta manera también se va a poder paliar el tema de la demanda de GLP, ¿no? Ese es un poco lo que en este momento viene pasando. Entonces, sí, no sé si eso responde un poco Sí, muchas gracias, Víctor. Tenemos una pregunta de Ana Moreno. ¿Considera el FICE un mecanismo tarifario para el sector de cocinas, similar al de redes o sistemas solares para la sostenibilidad de las tecnologías? A ver, en general lo que está en este momento funcionando es el tema de los vales, que es un subsidio definido, el tema de los paneles que tienen una participación también tanto del FICE como el FOSE, que es el otro fondo tarifario. En el resto de proyectos se van considerando uno a uno, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema de cocinas mejoradas, tenía una partida para usarlo, ¿no? Entonces, pero eso es instalación, en definitiva, el FICE, cuando se utilizan los fondos del FICE, normalmente se diseña también la forma como es que va a diseñarse las tarifas o las funciones o los subsidios, ¿no? Esa es una característica de este programa. Muchísimas gracias, Víctor. Jaime presenta sus saludos desde Chiclayo, Perú, comenta el excelente trabajo de Osin Nermin y pregunta si en adelante podría pensarse en mecanismos de inclusión con alianzas público-privadas, sobre todo en instalación de sistemas fotovoltaicos. Sí, en efecto, si uno ve cómo viene funcionando en este momento el FICE, el tema de paneles es una APP en realidad, porque se ha convenido, bueno, se estaba contratando con una empresa, de un pago igual, digamos, por esto, y es privado, ¿no? La intervención lo hace directamente la empresa. En el caso de los vales, cuento, ¿no? Que comentando el ejemplo de GLP, también es una especie de alianza público-privada, porque lo que hacemos es entregarle el vale a la población y ellos automáticamente pueden ejecutar el vale en cualquier local de venta privado. Lo que hemos hecho es convenir con las empresas que ven en el GLP en cualquier punto para que puedan canjear esos vales y no tengan el problema de reposición de dinero, ¿no? Entonces, siempre, por lo menos la política adoptada por el FICE, que es así, en general el Estado en temas administrativos, la solución está alrededor de alianzas público-privadas, que son proyectos, muy poco por lo menos en el tema de integración directa. Y eso creo que es muy bueno porque así todo el mundo hace sus cosas y obviamente se dinamiza. Tenemos algunas observaciones, Víctor. Hay dos personas que le gustaría, a las cuales les gustaría comunicarse con usted. Es Juliana Baumgart y de igual forma Karen Troncoso pregunta o sugiere que le gustaría participar de un estudio de evaluación de adopción de las estufas de GLP en el Perú. También tenemos algunas preguntas con respecto a la necesidad de instrumentar soluciones globales o algunos comentarios con respecto a este tema, donde nos mencionan que necesitamos analizar estratégicamente la problemática rural para diseñar soluciones razonables. Caso contrario, lo que estaríamos haciendo es convirtiendo a la energía en una enfermedad endémica. Esta es una observación del doctor Melio Sáenz. Y también en esa línea, Karen Troncoso
pregunta si están pensando en hacer una evaluación de adopción y uso múltiple de combustibles en las regiones donde han estado trabajando. Sí, respecto a los comentarios me parece puntual y correcta, ¿no? Sí, estamos en esa idea de plantear las soluciones o incentivar las soluciones de forma integral, con un sistema, es más, que le hemos denominado un mapa energético que debería servir como sistema de información que ayude a tener una visión siempre, si bien en detalle, también global, no tener estas cosas que a veces andan muy sueltas, ¿no? Respecto a la evaluación de los estudios, respecto a los resultados de los programas, sí, nosotros gustosos de compartirla. Estamos obviamente en proceso de hacer un trabajo importante en esta parte. Ya habíamos ejecutado un estudio de verificación de impactos en una población del lado de Ayacucho, ¿no? Justamente para ver cuáles han sido finalmente pues los resultados de este programa. Y por lo menos los resultados nos han dado luces de que si bien no teníamos todavía el periodo suficiente como para ver los efectos reales, ¿no?, de la sustitución del TLP por la leña, pero sí encontrábamos cada vez más, digamos, en las encuestas, que las personas ya estaban acostumbrándose a utilizar el TLP, ya consideraban que en realidad hay un costo de la energía y esto era para adquirir el TLP. Valoraban, por ejemplo, también el tema del acceso al GLP. Hay una respuesta muy concreta que dice que antes del GLP creían que solo era para las zonas urbanas y ahora, estando en la zona rural, creían que acceder a GLP era una... Entonces, esas cosas sí las hemos relevado en un proyecto piloto respecto a los impactos de este programa. Pero sí estamos interesados y me gustaría que pudieran escribirnos o tomar contacto directamente con nosotros, las personas, las actividades que tienen interés. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido una excelente presentación y también te queremos agradecer a todos los asistentes por sus aportes con las preguntas, comentarios y observaciones. Queda a disposición de todos ustedes el correo electrónico de Víctor Murillo y les agradecemos por su participación el día de hoy y les invitamos a que continúen con nosotros en las sesiones de acceso a servicios energéticos básicos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima sesión. Igualmente, muchas gracias y para cualquier cosa vamos a seguir. Hasta luego. Hasta luego.